eviscerado, bueno, pues ya lo has visto aquí, no es el primero que hemos eviscerado, ¿no? Pues ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, doctor Villarrubia, y gracias a todos los ponentes. Muchas gracias a todos los panelistas, excelentes presentaciones. Y ahora invitamos al módulo 6, lentes fáquicos, que será coordinado por los doctores Tito Ramírez y César Carriazo. Y también pedimos la presencia de los profesores ponentes de este módulo, el doctor Daniel Scorsetti, el doctor Alberto Haber, la doctora Marta Jaimes y el doctor Arturo Gómez, por favor. Bueno, buenas tardes. Invito al doctor Carriazo a coordinar este módulo, en donde hablaremos de otras de las opciones que tienen los cirujanos refractivos para corregir ametropías cuando por alguna razón no se puede tocar la córnea. Vamos a comenzar con el doctor Scorsetti, hablando del tratamiento combinado para queratocono. Adelante, Daniel. Buenas tardes, le agradezco a mi amigo el doctor Pepe Sánchez de Ita y al comité ejecutivo por esta invitación. Es un placer para mí estar nuevamente en Cancún, de manera que vamos a hablar de tratamiento combinado. Algunas de estas cosas ya las estuvimos viendo esta mañana, son las distintas herramientas terapéuticas con las cuales se puede resolver o intentar resolver esta patología. Como ustedes saben, y ya hablamos de crosslinking, segmentos o anillos, el tratamiento con el excimer láser, lentes fáquicas o lo que acabamos de ver de procedimientos queratoplásticos en forma aislada o combinada uno con otro. El año pasado, en la reunión del CIMASPI de San Pablo, con la Sociedad de Eucórnea, la Cornea Society y la Pancórnea, se llegó a este fluxograma de tratamiento en el cual se dice que una vez hecho el diagnóstico de queratocono y si hay progresión, se pregunta cómo está la función visual. Si la función visual es satisfactoria con lentes de contacto y no existe ninguna contraindicación de las que todos conocemos para el crosslinking, el tratamiento sería hacer el crosslinking solo o asociado a una PRK como alternativa. Sin embargo, si la función visual no es satisfactoria en cuanto a la recuperación visual, nos preguntamos si hay opacidades corneales centrales y si la respuesta es sí o no, vamos a ver si es no, pero la queratometría es menor de 58 o 60, podemos pensar en el implante de segmentos o anillos. En tanto que si es mayor a 58 o 60, ya pensamos en una queratoplastia lamelar, y si hay opacidades que son superficiales, también vamos a ir a una lamelar, pero si son profundas, iríamos a una penetrante, y posteriormente también podemos completar el tratamiento buscando la mejor emetropía, adicionando algunos de los otros que ya hoy estuvimos hablando durante la mañana. ¿Para qué combinar tratamientos? Para detener la progresión y para mejorar la agudeza visual. Existen distintas formas de combinarlos. Estos son procedimientos dobles, algunos de los cuales ya vimos hoy, como puede ser el crosslinking o los segmentos intracorneales, o también este en el cual se puede hacer en forma simultánea un tratamiento de PRK y luego utilizar el crosslinking. En este caso, cuando se hace en forma simultánea, hay que considerar los criterios de inclusión, que son queratometrías y refracciones estables en los últimos 2 años, edades mayores de 22 y una esfera y un cilindro no mayor de 4, considerando que la paquimetría mínima debería ser de 480 micras. Esto surgió como una idea de Canelopoulos hace ya unos años, cuando él describió este protocolo, que es el protocolo de Atenas, en el cual hace una PTK de 50 micras, una PRK guiada por topografía, coloca mitomicina y luego hace el crosslinking. Nosotros presentamos este año con el doctor Nano, en la reunión de Chicago del ASCARS, nuestra experiencia con tratamiento simultáneo de PRK y crosslinking en aquellos pacientes que tenían una forma frustra de queratocono. Entonces el propósito era evaluar la mejoría y la estabilidad queratométrica a 3 años después de seguimiento, después de tratar 40 ojos con un queratocono subclínico, tratando en forma simultánea PRK y crosslinking, siguiendo el normograma propio llamado Pampa-Nano normograma. Aquí tienen la información preoperatoria, 34 años de promedio,
la visión sin corrección menos de 20/60 y con corrección entre 20/50 y 20/25 en todos los casos. Se utilizó una zona óptica de 6.5 haciendo PTK transepitelial y luego a través de este normograma se utilizó el 70% de corrección de la esfera y el 90% de la corrección del cilindro sin usar mitomicina en ninguno de estos pacientes. Aquí pueden ver los resultados de esta combinación. Fíjense en la esfera, como en el preoperatorio era de 3,40 y luego después de 3 años quedó en 0,42. El cilindro de menos 2,98 comenzó acá a los 2 años, en 0,80, pero siguió actuando por el crosslinking y terminó en 0,76, y el equivalente esférico de menos 4,86 en 0,80. Aquí pueden ver también los resultados postoperatorios de la K1, que era inicialmente de 48,60 y terminó en 43,86, y la K2 en 45,32, que siguió disminuyendo hasta 42,54. Estas son otras alternativas de procedimientos o asociaciones dobles. El doctor Izquierdo hoy mostró el crosslinking asociado a la lente fáquica, la Artisan. También nosotros podemos utilizar anillos y luego crosslinking, como estaba descrito en el normograma que les mostré previamente. Hay varios trabajos sobre este doble procedimiento. Aquí tienen 20 ojos seguidos de, digamos que era ring, seguidos de crosslinking, con un intervalo de 7 meses entre uno y otro y un seguimiento de 6, y en el cual pueden ver cómo las agudezas visuales sin corrección en el preoperatorio mejoraron después de la colocación de segmentos y luego del crosslinking, y con corrección pasó lo mismo con resultados favorables. Tienen también la posibilidad de ver el K1, cómo bajó de 48,56 a 47,16 y después a 45,76, y más demostrativo el K2, que por supuesto tuvo una mayor reducción de 55,15 a 50,61 después de colocar anillos y un poco menor después de hacer el crosslinking, pero esto todavía en el tiempo puede darnos un poquito más de aplanamiento. Finalmente, también se pueden incluir lentes fáquicas, como aquí, en donde después de anillos y crosslinking se realiza la colocación de una lente tórica ICL, en la cual 12 ojos de 8 pacientes con queratocono se hicieron primeros los anillos, luego se esperaron 7 meses para colocar el crosslinking y después de 8 meses y medio una lente tórica ICL con un seguimiento de 7.2 meses. Aquí pueden ver cómo se obtuvo una muy buena estabilización de la refracción sin corrección y con corrección. Fíjense especialmente acá en el momento de colocar la ICL para estos pacientes que tienen altas ametropías, en el cual el equivalente esférico es muy alto y uno puede, como pueden ver en este ejemplo, disminuirlo de 9,56 prácticamente a 0,8, y también el cilindro. Aquí tienen el K1, cómo fue disminuyendo también a lo largo de los distintos procedimientos, y lo mismo el K2, que de 60,57 terminó en 54,48. Estas son fotos clínicas en la cual pueden ver aquí los anillos, y por detrás de los Kerarin se observa la lente fáquica, la ICL tórica. Aquí tienen otro ejemplo de lo mismo, y la pregunta entonces sigue siendo si es el queratocono una cirugía que nos permite una cirugía refractiva o si tenemos que ir a una cirugía refractiva. Evidentemente, el paso del tiempo, las nuevas tecnologías y los avances en los diagnósticos y tratamientos están dándonos cada vez mayor predictibilidad para mayor alegría de nuestros pacientes, si bien todavía hoy estas cirugías no se consideran como un procedimiento refractivo. Quiero invitarlos a todos a participar activamente en la sociedad oficial de córnea de la Panamericana llamada PanCórnea. Aquí tienen la página web y aquí hay varias personas que están trabajando en esto, con los cuales se pueden acercar, como el doctor Víctor Pérez o José Gómez, y creo que nada más, así que muchas gracias. Daniel, tenemos 3 minutos, ¿no? Me asalta una duda en lo que presentaste con PTK. Cuando uno hace PTK y hace una PRK posteriormente, después del crosslinking, la PTK trabaja de caras paralelas, o sea que te va a quedar epitelio en la periferia, porque el epitelio es más grueso en la periferia que en el centro. ¿Crees que eso influyó en tus resultados, en donde te queda un residual final? Sí, puede haber influido. De hecho, el normograma está descrito con el PTK para quitar el epitelio solamente. O sea, que lo que hacemos es una PTK transepitelial en la zona central
para quitar el epitelio donde va a hacerse luego la PRK. De cualquier forma, en el normograma nosotros tratamos de subestimar un poquitito el resultado y por eso nos quedó un leve residuo miópico en cada uno de estos pacientes, de los que presentamos, a pesar de que en esos 3 años los 40 ojos quedaron con ese equivalente medio de esfera. Yo no sé si realmente fue por el tema de la PTK o por haber subestimado demasiado, porque en el normograma subestimamos el 70% de la corrección esférica. Y a lo mejor tendríamos que haber subestimado un poquito menos, digamos el 80%. Yo le hice una propuesta a la Casa Schwen de Alemania, en que, si bien yo no estoy de acuerdo en hacer PRK en queratocono por principio, ¿verdad?, de debilitamiento corneal, sí creo que 15, 20 micras que uno le haga una córnea podría no alterar su curso si uno le hace un crosslinking y uno maneja adecuadamente la profundidad de ablación que uno va a hacer. Pero es que los nomogramas actuales que hay, los tratamientos que hay para corregir astigmatismos irregulares, nunca te van a dar 20-20, porque tendríamos que hacer un software inteligente en donde sea guiado por la elevación y por la paquimetría para que el paciente pueda, para emparejar la córnea, porque él siempre te va a ver la punta más gruesa y te va a tratar de aplanar. Resulta que donde te la aplana es más delgada y es peor. Entonces, por eso creo que tenemos que avanzar en el tema. Yo tengo 2 preguntas, Daniel. ¿Cuál de los procedimientos, cuando plantean un procedimiento múltiple, cuál de los procedimientos te deja más satisfecho y que tú dices realmente de los 3 procedimientos o 2 que hice, este es el que realmente me está sacando adelante visualmente a mi paciente? Y otra es, en el grupo de pacientes que mostraste, la gran mayoría eran estables, frustros estables. Si el proceso ya estaba estable, ¿cuál fue la finalidad del crosslinking? Pensar que probablemente lo ibas a desestabilizar y para que se estabilizara algo que ya está estable, ¿o cuál fue el...? Bien, voy a empezar por la última y después te contesto la otra. Estos pacientes eran pacientes jóvenes, como ven aquí, habían todos mayores de 22 años, pero la edad media eran 30 años. Y eran pacientes que habían venido a consultar porque se querían hacer un LASIK. Entonces, la finalidad de ellos era tener una cirugía refractiva. Le dijimos que como tenía índices de sospecha de un queratocono subclínico, no era conveniente hacer un LASIK. En ese grupo de pacientes que tiene un frustro o un subclínico, creo que es conveniente, a pesar de que esté estable, pero todavía son jóvenes, puede desestabilizarse en algún momento. Y como son pacientes, como digo, con todavía una edad de juventud, convenía a nuestro criterio asegurarnos de que no se iban a ectasiar. Y por eso hicimos el tratamiento combinado. Luego, con relación a la primera pregunta, yo creo que habría que ver cuál es la ametropía que tiene este paciente. Si es un paciente que tiene una ametropía alta, esférica, o que yo sé que no me va a dar mucho en los segmentos o el crosslinking, porque uno ya más o menos tiene la experiencia de cuánto va a poder bajar esa K en anillos y en crosslinking. Y en nuestras manos sabemos que un anillo, un segmento, nos puede dar entre 4 a lo sumo 5 dioptrías de disminución de la K y un crosslinking no más de 2. Entonces, si me va a quedar residuo sobre eso, ya estoy pensando en una lente fáquica para poder tratar esa alternativa de la ametropía, sea esférica o alta si es cilíndrica. Si es un paciente de un grado 2 a 3 que no tiene tanto componente alto ametrópico, mi plan ideal es segmentos y si luego de eso hay progresión, hacer un crosslinking. Y hoy que tenemos lentes fáquicas que corrigen grandes ametropías, tanto esféricas como astigmáticas. Sí, se pueden corregir altas ametropías esféricas y astigmáticas, pero lo que más resultado da son las esféricas. César, ¿algo más? Sí, yo si un paciente le puedo obtener una agudeza visual buena con una gafa correctiva y se quiere operar, le pongo un lente fáquico, no le pongo un anillo. Yo le pongo un anillo cuando no alcanzo una buena agudeza visual y no es un queratocono muy avanzado. En ese caso le pongo un anillo, si no tiene el 100%. Seguimos el normograma por eso la pregunta es, ¿cómo está la función visual? Si la función visual está bien, o sea, tolera lentes de contacto, tolera gafas, está cómodo, pero hay progresión, indicamos cross. Si la función visual no está bien, o sea, no llega a ver 20/20, a pesar de sus anteojos o lentes de contacto, necesita un tratamiento ortoqueratoectásico para poder llegar a ver 20/20. En mis manos es mejor primero hacer anillos, llegar al 20/20 y luego, si hay progresión, utilizar el cross.
Ok. Muchas gracias, Daniel. Ya estamos sobre el tiempo. Ahora voy a introducir al doctor Alberto Haber, quien nos va a hablar sobre el lente Cachet. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero decirles que es un placer por estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar de un lente que si bien en un principio a muchos de nosotros no nos entusiasmó porque decíamos, bueno, no deja de ser un lente de cámara anterior, pues hemos empezado a tener buenos resultados. Bueno, haciendo un repaso muy rápido sobre el lente, sabemos que siempre que vamos a hacer una cirugía refractiva, ya sea con lente fáctico o con láser, tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones, como es el perfil del paciente, consideraciones subjetivas, así como también consideraciones médicas. De preferencia se establece que es mejor hacerlo en pacientes mayores de edad por varios aspectos, ¿verdad? Algunos de ellos lejanos a aspectos médicos. Tenemos un rango de corrección que va de menos 6 a menos 16.5 dioptrías, no es un lente tórico. Y bueno, pues la mayoría de los pacientes que les ofrecemos un lente de estos son pacientes que por alguna razón no son candidatos a una técnica fotoablativa y que les vamos a ofrecer otro tipo de soluciones. Hay que tener especial cuidado con aquellos pacientes con presbicia y con la capacidad visual de los pacientes miopes altos, ¿verdad? Que sabemos que tienen problemas en la retina y que a veces las expectativas de ellos son altísimas. Sabemos que cualquier procedimiento refractivo, una buena parte del resultado va a depender de que tengamos expectativas reales. Otras consideraciones importantes son aquellos pacientes hipercríticos. Lo primero que yo les platico a mis residentes es, el paciente tiene que saber que está enfermo, tiene queratocono, no es un paciente refractivo convencional. Por lo tanto, esos pacientes hipercríticos, la verdad es que es mejor no hacerles absolutamente nada. Y aquellos pacientes también hay que considerar qué actividades tienen, ¿verdad? ¿Practican alguna actividad intrépida? ¿Verdad? ¿Son boxeadores, son karatecas? Bueno, pues no es lo mismo, ¿verdad?, que un paciente que lleva una vida tranquila. Algunas consideraciones médicas, bueno, tenemos que la profundidad de cámara anterior para este lente se aconseja que sea mayor a 3.2, pero desde el epitelio. Es decir, que la mayoría de nosotros lo tomamos desde el endotelio, por lo que habría que sumarles la paquimetría. La anatomía de la cámara anterior debe ser una anatomía normal, no debe tener variaciones, ¿verdad? Debe ser un paciente completamente sano. Y el diámetro pupilar en condiciones mesópicas, de preferencia menor a 7 milímetros. Por supuesto que como cualquier lente fáquico o cualquier procedimiento intraocular debemos de tomar en cuenta la densidad endotelial. Debe ser un ojo sano con un buen conteo endotelial. Otra cosa que nos recomienda la casa comercial es un astigmatismo corneal no mayor a 2 dioptrías, pacientes que tengan estabilidad refractiva y por supuesto excluir pacientes con antecedente de uveitis, ¿verdad?, que tengan una catarata incipiente, que tengan problemas en la retina. Sabemos que se tiene un software en línea con el cual se supone que se calcula el lente, ¿verdad? Una ventaja muy importante que tiene este lente y otros lentes fáquicos es de que no hacemos un cálculo basado en la longitud axial y en el poder de la córnea, sino que es un cálculo basado en la refracción del paciente, lo cual es algo que es bastante bueno. Y algo importante también es que tenemos que el diámetro de la cámara anterior, hay 4 modelos para este lente, y hay que evitar que el lente nos quede ya sea pequeño o ya sea muy grande dentro del ojo. ¿Qué pasaría si un lente de estos nos queda, por ejemplo, demasiado pequeño? Bueno, pues ese lente se va a mover, va a tener rotación, va a tener descentración, va a haber mayor pérdida endotelial, pero también si el lente está demasiado grande, pues va a tener una distancia a la córnea menor, va a tener un volt muy aumentado, va a haber inflamación, puede haber edema corneal. Y también si es un lente pequeño va a estar en mayor contacto con la cápsula y puede haber cataratas. Es un lente que tiene 4 puntos de fijación y tiene una pequeña marca. ¿Cuál es el láser? Perdón. Y es un lente que tiene una pequeña muesca en el puente que está entre las ápticas y el óptico. El óptico es de 6 milímetros, por eso se aconseja que en condiciones mesópicas no sea un paciente que tiene una pupila muy grande. Y esta pequeña marquita pues nos va a indicar que la posición del lente es adecuada, siempre tiene que estar distalmente del lado derecho. Esto es porque el lente tiene una cierta curvatura, es decir, no es indiferente ponerlo boca arriba o ponerlo boca abajo.
Esta muesquita, bueno, la técnica es muy sencilla, se llena de viscoelástico el inyector, el cartucho. Esta es la forma en la que se debe tomar el lente, tratando de no tocar nunca la parte central. Esta es la muesca que les comento, y es un lente de acrílico hidrofóbico que es muy fácil de manipular y es muy noble en su manipulación. Aquí es lo que nos recomiendan es de que las dos ápticas con el mismo viscoelástico, con la misma tracción que genera el viscoelástico, a la hora de meterlo tengamos la precaución de que las dos queden hacia la parte anterior, ¿verdad? Como si fueran los brazos extendidos hacia adelante. Y bueno, ya una vez, yo creo que lo más importante es estar atentos a la hora de cargar el lente. Si nosotros queremos ver si el lente está en buena posición, ya cuando está dentro del cartucho, pues ya va a ser más difícil, ¿verdad? Aquí se ve perfectamente, lo cual nunca ocurre, ¿verdad? Siempre, pues ya en el video y en el microscopio siempre decimos que lo que parecía muy evidente no lo es tanto. Aquí se ve la muesca, pero en realidad es que no es tan fácil verlo. Lo mejor es poner atención a la hora de cargarlo. Y la técnica es sumamente sencilla. Bueno, se van a hacer 2 incisiones pequeñas a las 3 y a las 9. Y vamos a tener aquí una precaución especial. El ojo debe de tener buena tensión, sobre todo para la gente que no tiene mucha experiencia haciendo los puertos principales de la FACO. El ojo tiene que estar perfectamente presurizado, porque si no el puerto principal se tuneliza demasiado. Se hace un túnel demasiado largo, lo cual puede complicar más adelante la técnica. Una gotita de PIL, ¿verdad? Antes del procedimiento es excelente. Y algo importante es que el lente se introduce hasta sobrepasar la pupila. Posteriormente, lo que se va a desplazar es posterior el inyector. Es decir, una vez que el inyector ya se encuentra dentro del ojo, lo que hacemos es retirar el inyector para que el lente se quede en la posición que originalmente ya habíamos conseguido. Aquí estamos viendo siempre es necesario abrir un poquito la incisión principal hasta que entre libremente. Aquí ya sobrepasamos el área pupilar, y lo que hacemos es más bien retirar, al momento de inyectar, ir retirando el inyector. Posteriormente hay unas pincitas especiales que yo en lo particular nunca las he utilizado, ¿verdad? Para introducir o terminar de introducir las ápticas dentro del globo ocular. Y bueno, pues hay que también retirar por completo el viscoelástico, y el protocolo nos dice que el paciente debe estar hasta 4 horas en la clínica después de realizado el procedimiento, lo cual sí les aconsejo que lo hagan, porque a veces nos deja un poco de viscoelástico, el paciente empieza con hipertensión intraocular, que en ese momento lo llevamos a la lámpara hendidura, hacemos una paracentesis por el puerto principal en 1 segundo y se acabó el problema. Ahora bien, estamos en un módulo de queratocono. Entonces, ¿cuándo usamos este lente en combinación para un tratamiento con queratocono? Bueno, ¿cuándo solo utilizar un lente fáquico? Bueno, podría utilizar únicamente el lente fáquico para tratar a un paciente con queratocono cuando tenga evidencia de estabilidad refractiva. Y evidencia significa 2 topografías después de 1 año donde no vea un cambio importante. A veces ese 0.75 dioptrías no es necesario, sino que también el eje del astigmatismo no se mueva absolutamente nada. Idealmente en mayores de 30, ¿por qué? Porque sabemos que es cuando el cono se ha estabilizado, y menores de 45 porque tal vez valdría la pena ya hacer otro procedimiento, ¿verdad? A lo mejor un recambio de cristalino transparente, cuando la capacidad visual de mi paciente está preservada y cuando el problema primordial pues es esférico, ¿verdad? Porque como saben, este es un lente esférico, no es un lente tórico. Ahora, dice uno, bueno, los lentes tóricos y fáquicos pues vienen a solucionar todo el problema. Pues la verdad es que no, porque los LEOs tóricos son diseñados para astigmatismos regulares, mientras que la mayoría de nuestros pacientes con queratocono tienen astigmatismos irregulares. Y hay que tener en cuenta una situación. Cuando nosotros tomamos una topografía y esa topografía es axial, la computadora tiende a axializar el mapa. Entonces, cuando decimos, híjole, se ve el mapa bastante bien, si van a tomar la decisión de colocar un lente tórico, tomen un mapa meridional y vean si sigue siendo igual de regular. Van a ver que va a ser mucho más asimétrico. ¿Cómo lo puedo combinar mi lente? Bueno, pues lo puedo combinar con anillos intraestromales, que es en lo personal en lo que yo lo he hecho, ¿verdad? ¿En qué situaciones lo puedo hacer? Bueno, una es cuando el resultado no fue el esperado, que siendo sinceros la mayoría de las veces, y cuando lo calculo desde el principio de esa forma. Por ejemplo, un paciente de 32 años, ¿verdad? Con esta refracción, que
Bueno, ella no quería ningún tipo de procedimiento intraocular y había escuchado los anillos, le platiqué, todos mis pacientes de anillo están perfectamente sensibilizados, que están enfermos y que el resultado es muy variable. A esta paciente se operaron los dos ojos de forma simultánea, ¿verdad? Observamos una metropía muy alta en el ojo derecho, ¿verdad? Pero no así en el ojo izquierdo. Bueno, pues se colocan los anillos intraestromales, utilizamos corneal rings de 155 grados de arco de 350 micras y tuvo una mejoría bastante significativa en ambos ojos. Sin embargo, aquí lo único, entre comillas, malo fue que el resultado visual del ojo izquierdo fue apabullantemente mejor que el ojo derecho, ¿verdad? Entonces mi paciente pues estaba descontenta con el ojo derecho, mientras con el ojo izquierdo estaba muy contenta. Me dice, oiga doctor, ¿se acuerda que alguna vez me comentó de un lente que va dentro del ojo? Le digo, bueno, pues ¿de qué se trata, verdad? Pues ya te lo había dicho y tú eres la que mostrabas una negativa a este lente. Entonces se consideró tratar la parte esférica del problema residual con un lente caché de este tipo, que es una técnica muy noble, muy rápida, y pues la paciente está bastante satisfecha. Por esa razón, bueno, podemos combinar el lente fáquico con los anillos, bueno, pues como les decía en estos dos casos, o también calcularlo desde el principio. Yo creo que tenemos una herramienta muy importante, ya no es la misma situación de los anillos de hace 10 años, ya es mucho, aunque sigue siendo un procedimiento muy impredecible, ya sabemos manejarlo mucho más y ya tenemos anillos ahora de 120, de 90 grados con el que podemos manejar el cilindro bastante bien. Y en un segundo paso manejar la cuestión de la esfera. Hay que esperar estabilidad refractiva por lo menos 9 meses, ¿verdad? Y siempre reevaluar el caso, es decir, volver a medir la cámara anterior, hacer conteo endotelial y todo lo demás. Muchas gracias. Le doy la palabra a Daniel, que te quiere hacer una pregunta. Sí, es un comentario y una pregunta. Esta lente tiene un excelente material que ya está aprobado porque hay más de 60 millones de implantes de Acrisoft en el mundo. Sin embargo, la casa no va a ser una lente tórica, va a seguir con este proyecto. Y por otro lado, quería preguntarte si sabes, porque este año la firma Alcon en enero envió una nota cambiando los requerimientos de células endoteliales. Sí, para este tipo de implantes, sí. O sea, yo creo que ocupa un sitio cruento en la cámara anterior, a pesar de sus bondades de puentes y soporte angular, y que, por otro lado, es muy difícil conseguir a los pacientes que cumplan esos requerimientos, porque están pidiendo para 25 años 3.600 células. Sí, como les decía, si por algo no nos entusiasmó este lente en un principio es porque es de cámara anterior y conocemos ese riesgo, ¿no? Hay que ir con cuidado, ¿no? Como cualquier lente fáquico. Mira, un comentario. En el mundo entero, los lentes de cámara anterior habían prácticamente desaparecido. Y habían desaparecido por todos los problemas que hubo con los lentes anteriores, por los materiales de los lentes anteriores, por los diseños de los lentes anteriores, y el problema era que producía una irritación en el ángulo, y esa irritación constante en el ángulo producía pérdida de células endoteliales, glaucoma, y producía todo el desastre que la gente vivió. Así como en una época se separaron los lentes intraoculares porque había muchos problemas, pues se abandonaron. Alcon entra con esta lente y, como dice Daniel, tiene un material probado, pero a mí personalmente me parece que esa es su peor debilidad, porque la cámara anterior lo que no puede tener es vibración. Y ese soporte angular de este lente es muy débil. Si el lente no te queda bien ajustado, es un lente que va a vibrar y va a producir inflamación. Entonces, yo no sé por qué mandaron esa nota, porque es un lente bien diseñado. Lo que tienen que tener mucho cuidado es que el lente quede en buena posición y bien fijo. Porque si hay vibración, hay inflamación y hay pérdida de células endoteliales. Entonces, no sé qué va a hacer la compañía, pero yo los he puesto y tengo la precaución de que quede muy bien puesto. No puede quedar flojo, eso sí, no puede quedar flojo, porque rota inclusive. ¿Pregunta a quién? Ahí hay una pregunta. A ver, doctor.
Quiero hacer un comentario. En la última revista de LASCARS se reporta un paciente en el cual se le puso lente cachet hace alrededor de unos 5 años, en los 2 ojos, en fechas diferentes, con un conteo endotelial de 2000 y algo, y a 5 años actualmente el paciente lo reportan, el promedio trae como 560 en un ojo y en el otro como cerca de 600. Digo, esto es ahondando a lo que están comentando. Tenemos 40 segundos. Sí, claro. La microscopía especular yo la veo muy subjetiva entre un aparato y otro. Nosotros tenemos una máquina italiana de microscopía especular y aún en jóvenes jamás he visto que alguien tenga más de 2.800 células en condiciones normales. Entonces yo no sé si los aparatos que tienen en el DF midan 3.500, 3.600 células. No sé, hay una discrepancia entre aparatos y aparatos. Doctora Claudia. Para preguntar con qué están haciendo la medición de blanco para la determinación del tamaño del lente. Bueno, yo la hago con Norscan y nunca he tenido que retirar un lente o cambiarlo. ¿Lo han hecho con OCT? Sí, lo hemos también hecho con OCT y la verdad es que la variación es muy pequeñita. Ok, entonces con Norscan sería suficiente. Así es. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. A continuación, la doctora Marta Jaimes, miembro del Servicio de Córnea del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, nos hablará lentes tóricos en queratocono. Adelante, Marta. Es para mí un honor estar esta tarde aquí frente a ustedes. Yo les voy a hablar sobre nuestra experiencia en el uso de lentes intraoculares tóricos pseudofáquicos en pacientes con queratocono. Pues sabemos que para el tratamiento de queratocono toda esta mañana y tarde hemos hablado de las múltiples opciones que existen. Tenemos desde lentes aéreos, tenemos lente de contacto, incluso se ha hablado de crosslinking, de anillos intraestromales, lentes fáquicos. Y la combinación de todos estos métodos que finalmente nos dan resultados estables, satisfactorios y pues sobre todo para nosotros importante que sean estables, ¿no? y seguros para nuestro paciente. En los últimos casos, pues ya los casos más difíciles, se hacen trasplantes lamelares o penetrantes y en algunos pacientes se ha empezado a reportar el uso de lentes pseudofáquicos tóricos para el tratamiento de queratocono. Los objetivos de esta charla son determinar cómo seleccionar adecuadamente un paciente y saber cuáles son las particularidades prequirúrgicas y qué hacer también en la técnica, algunos puntos particulares que quiero hablar, y manejo de complicaciones con este tipo de lentes y cómo nos ha ido en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana con este procedimiento. Entonces, ¿quiénes son candidatos? Se sabe que la edad de corte para poner un lente fáquico es pacientes menores de 48 años y el recambio de cristalino claro se utiliza en mayores de 55 años. Existen algunas publicaciones que nos dicen que la catarata se desarrolla en edad más temprana en pacientes con queratocono. Sin embargo, bueno, en nuestros pacientes, los que nosotros seleccionamos para este procedimiento, necesitamos estabilidad refractiva y sobre todo, como dijo el doctor Javier, estabilidad topográfica demostrada al menos de un año. Además de que deben tener una adecuada corrección con lentes aéreos y esto lo determinamos mediante refracción objetiva y subjetiva y tener una capacidad visual adecuada. De esta forma, nuestros principales candidatos son queratoconos frustros y queratoconos grado 1 y 2 de la clasificación de Amsler-Grumech y sobre todo quiero recalcar la correcta identificación del eje astigmático, porque cuando vamos a utilizar un lente pseudofáquico tórico, pues ya sabemos que no va a haber cambios, ¿no? Va a ser difícil cambiar el lente después, entonces tenemos que estar seguros de que el eje refractivo está de acuerdo con el eje topográfico y eso a veces es difícil de determinar. Esos pacientes no son candidatos. El lente que utilizamos en nuestro servicio es un lente de acrílico hidrofóbico. Aquí tenemos un ejemplo, tiene unas marcas para su colocación.
tiene un poder de +6 a +30 dioptrías, y la toricidad que corrige tiene de 0.75 a a 4.11 dioptrías en el plano corneal. ¿Qué debemos considerar para colocarlo? Pues ya les dije, la refracción, la topografía estable, y también en pacientes con alta miopía debemos tener en mente que hay veces que tienen una bolsa capsular un poco más grande y entonces podemos esperar que la lente pueda rotar. Por supuesto, está contraindicado en pacientes que tengan inestabilidad sonular. ¿Y cuál es la forma por la que determinamos el poder de lente? Utilizamos interferometría, preferimos este método al de ultrasonografía, nos ha dado resultados mucho mejores, y utilizamos la fórmula SRK2. El cálculo de la toricidad se realiza mediante la página de la marca comercial de lente. Utilizamos el poder obtenido mediante Pentacam, las keratometrías de Pentacam de preferencia, aunque también hemos utilizado las de Orbscan, y el poder que nos da la interferometría. Esto se mete muy fácilmente en la página del fabricante y nos da el eje correcto al cual debemos colocar el lente y el poder, ¿no? Durante el transoperatorio es muy importante, antes de empezar, marcar el eje al que vamos a colocar el lente, realizar una capsulorhexis pequeña de 5 a 6 milímetros para que el lente quede dentro de la bolsa y que no se pueda mover fácilmente, ¿no? La colocación adecuada tiene que ver con una alineación gruesa, posteriormente aspiración de viscoelástico y alineación fina, porque cuando queda mucho viscoelástico en la cámara anterior, pues podemos esperar una rotación del lente, y sabemos que si cada grado que rote nuestro lente le va a restar poder, a los 30 grados de rotación el poder tórico del lente se pierde, ¿no? Entonces hay veces que dejamos ligeramente hipertónico el ojo para que no tenga posibilidad de rotar en el posoperatorio temprano. ¿Qué complicaciones hemos tenido con nuestros pacientes? Principalmente rotación de lente o descentración, los cuales hemos manejado con recolocación del lente o del eje y nos ha ido bien. Ahora les voy a mostrar los resultados. Hay veces que en algún paciente tuvo un trauma, se luxó una áptica y bueno, se tuvo que recolocar, y un paciente de nuestros casos tuvo Seidel. Pues bien, ahora viene la pregunta más interesante, y es: ¿el lente es seguro y eficaz en pacientes con queratocono? Existe ya desde hace algunos años el reporte de algunas publicaciones que nos dice que ya lo están utilizando, ¿no? Cada vez más, incluso ya hay más de 5 o 6 artículos. Nuestra serie es la más grande publicada actualmente sobre el uso de lentes tóricos pseudofáquicos en pacientes con queratocono. Tenemos 19 ojos de 13 pacientes tratados, el 85% de ellos fueron mujeres. Nuestra edad promedio tenía 48 años, más o menos 13, y el más joven tenía 40, el más grande 64 años. Nuestro seguimiento medio es de 7.9 meses, desde 3 hasta 31. Y estos son los resultados. Aquí quiero señalar, muy importante, la agudeza visual sin corrección del logmar preoperatorio de 1.35, en el posoperatorio de 0.29, esto equivale aproximadamente a un 20-30, y con corrección incluso la agudeza visual mejorando desde 0.28 hasta 0.11. La esfera preoperatoria promedio de -5 y posoperatoria de 0.22, el astigmatismo de -3.95 y posoperatorio de -1.36, y el equivalente esférico promedio preoperatorio de -7 y posoperatorio de -0.46 dioptrías. Estas gráficas nos lo hacen más evidente. Aquí tenemos el equivalente esférico preoperatorio y en el posoperatorio una mejoría significativa, así como la agudeza visual sin y con corrección. Esta gráfica es sumamente importante y es en la que les quiero mostrar. El procedimiento tiene una alta correlación con lo planeado, es decir, nosotros planeamos obtener un resultado en ceros, el lente nos da una exactitud de 96% en estos casos que están bien seleccionados. Esta gráfica nos muestra la seguridad del procedimiento. Ningún paciente ha perdido líneas de agudeza visual mejor corregida con el procedimiento. Y las gráficas de eficacia y seguridad y el astigmatismo, ¿no? Este es muy eficaz el procedimiento, más del 80% de los pacientes se encuentran sin corrección en agudeza visual mejor a 20-40, y el astigmatismo preoperatorio siendo desde más de 2 dioptrías a 3, en el más del 80% de los casos se encuentra en 1 o menos dioptrías.
Como conclusión, pues quiero que consideren siempre el riesgo de progresión, ¿no? Sabemos que ya son pacientes grandes, que normalmente no progresan, que tenemos evidencia topográfica de que están estables, pero hay que platicar antes con el paciente y que ellos sepan que, como dice el doctor Haber, es una córnea enferma. Hay que considerar siempre el costo-beneficio de uno o múltiples tratamientos quirúrgicos, sobre todo en estos pacientes que ya tienen una edad más grande, que han estado estables, y por supuesto insistir siempre en una adecuada selección del paciente. Y eso es todo. Muchas gracias. Martita, cuando hablamos de lentes tóricos, bien mencionaste que es importantísimo encontrar el eje del astigmatismo. ¿Qué tips nos puedes dar para que nosotros tengamos un adecuado marcaje de nuestro astigmatismo, o cómo debemos de buscar y encontrar verdaderamente el eje al que debemos de trabajar? Nosotros antes de ver las topografías, ¿no?, refractamos, eso es como para no irnos con el sesgo de que el eje está a 40 grados, siempre refractamos, probamos refracción objetiva y finalmente subjetiva, y sobre el eje que el paciente nos marca ya después corroboramos con las topografías. Siempre ponemos el lente solamente cuando nos coincide. Ha pasado que el paciente lo refractamos, nos pide un eje, después nos pide otro eje, y entonces en esos casos consideramos no poner lente tórico, ponemos lente esférico. Eso es lo más importante, ¿no? César, ¿alguien una pregunta? ¿Qué va a preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. ¿A qué pacientes de qué edad consideras tú ponerle un lente pseudofáquico? Pues en el instituto tenemos experiencia de hasta incluso 45, 46 años, ¿no? Normalmente son los candidatos, y un conteo endotelial muy bueno, además de que estén igual estables. Sí, el eje tiene que quedar claro que es el topográfico, no el eje subjetivo, porque aquí le vamos a quitar, en este caso le vas a quitar el cristalino. O sea, el eje es el eje del astigmatismo corneal puro. Recién estamos teniendo algunos pacientes que tienen puesto anillos y han desarrollado cataratas, y es muy difícil hacer la biometría en estos casos. La biometría convencional, aunque usen fórmulas de cuarta generación, ha dado errores de hasta 5 dioptrías por las lecturas de las K. En estos pacientes hay que hacer Scheinflug y leer las K con el reporte de Holliday, porque es el que considera la elevación posterior. Si no, los errores son muy altos en la medida de la evaluación K en el residuo postoperatorio. Gracias. Doctora Claudia. Dos preguntas. De los pacientes que operaron, ¿los pacientes tenían cristalino transparente y por eso pudieron ser refractados, o tienen experiencia con qué tipo de cataratas para saber la capacidad visual obtenida, si realmente tenía opacidad o no tenía opacidad? Y la segunda, el promedio queratométrico por Pentacam, ¿en qué mapa lo midieron para determinar en cuáles casos y en cuáles no hacer este tipo de colocación de lente, independientemente de la cantidad de astigmatismo que se manejó a través de la lente tórica? Solamente uno de los pacientes que operamos de los 19 pacientes, solo un ojo tenía una opacidad significativa del cristalino. La mayor parte fueron de extracción de cristalino claro, ¿no? Y ese era uno de los objetivos. Son pacientes que vienen buscando opciones de tratamiento, ya les han dicho que no son candidatos a nada, están intolerantes al uso de lente de contacto, entonces por eso es que se les platicó este procedimiento y así fue como se realizó. Y respecto a, utilizamos la topografía convencional de Pentacam, el mapa queratométrico, las queratometrías promedio que teníamos más o menos 49 dioptrías, pero existen pacientes desde 42 hasta 50 no recuerdo, 52 más o menos. Jaime. Primero, felicidades por la presentación. No me quedó muy bien claro las edades. En tu estudio dices que hasta 48 años consideras el lente pseudofáquico, y de 55 en adelante el tórico intraocular en cámara posterior. ¿Y qué hay de esos 7 años entre 48 y 55? ¿Ahí qué sugieres?
Eso es algo que no está bien descrito en la literatura, ¿no? Finalmente eso fue parte de la introducción. Nosotros hemos revisado mucho porque siempre existe esta controversia de cuál es la edad correcta en la que le puedes ofrecer un lente fáquico a un pseudofáquico. A veces consideramos, sobre todo, pues si ya tiene un poquito de opacidad del cristalino, es entonces que sugerimos procedimiento de extracción de cristalino transparente, pero la mayor parte de los pacientes se les ofrece antes lente fáquico. Sí, y también depende mucho del defecto refractivo, ¿no? Estamos ante una miopía o una hipermetropía, la conducta cambia dependiendo de la edad también. Adelante. Con el siguiente ponente. Ok. Bueno, seguimos. Gracias, doctora. Un aplauso para la doctora. Ahora nos acompaña el doctor Arturo Gómez, quien nos va a presentar su experiencia con ICL en queratocono. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del lente ICL y queratocono. Como todos sabemos y ya se mencionó en esta mañana, la prevalencia del queratocono cada día va más en aumento. La incidencia aproximadamente de 50 a 230 pacientes por 100,000. En los Estados Unidos, el National Eye Institute nos ha dicho que aproximadamente 1 de cada 200,000 se agrega nuevamente a tener queratocono. Las opciones del manejo, como ya se mencionó, yo voy a básicamente enfatizarme acerca de la experiencia que nosotros tenemos con los lentes fáquicos en la corrección del queratocono. Hay varias maneras de tratarlas. Obviamente nuestro estudio va enfocado a la corrección del queratocono con ICL y anillos intraestromales. Este estudio que estamos presentando es un estudio que va a ser publicado, de hecho, en la revista International Surgery, en la cual, gracias al esfuerzo de todo el equipo del servicio de córnea y también el apoyo del doctor Alejandro Navas para poder